Bien, quiero en esta tarde alabar al Señor por poder estar celebrando este domingo junto a mi familia, mis hijos, mi esposa y también a través de esta transmisión a mis hermanos de la iglesia. La verdad es que les extrañamos mucho, les echamos de menos, necesitamos de ustedes, necesitamos también de poder verles, pero el Señor nos ha impuesto esta prueba y esperamos que, como siempre, en las pruebas y en las tribulaciones florezca lo mejor de nosotros y podamos eh, terminar transformados después de todo esto. Amén. De esto quiero hablar el día de hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Proverbios capítulo 17. Búsquela con paciencia. Proverbios capítulo 17. Amén. Y vamos a leer solamente un versículo, el versículo 3 de este hermoso proverbio. Y si lo he encontrado, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Amén. Amén. Bien, aquí está hablando el Señor de elementos que son de la orfebrería, que tienen que ver con el trabajo de los metales. Y está haciendo una comparación preciosa y está diciendo que hay elementos que son propios para la refinación, la purificación de algunos materiales. Aquí habla del oro y de la plata, probablemente los elementos más preciosos de nuestra cultura, hasta el día de hoy. Tienen un gran valor, no solo económico, sino también en ese tiempo ornamental. Son joyas, de hecho, y por lo tanto se le estimaba. Y aquí dice que hay elementos que son propios para ellos. Habla del crisol y habla de la hornaza, que son elementos de fundición y que están ideados para perfeccionar o para refinar la plata y el oro. Y dice que así como existen estas cosas específicas para la purificación y la refinación del oro y de la plata, así también Dios se encarga de refinar también los corazones del hombre. Amén. Esa es la comparación que está haciendo. Así como el crisol y la hornaza sirven para refinar plata y oro, dice, así Dios también probará o refinará, eso es lo que está haciendo alusión, los corazones. Y la verdad que la palabra prueba, en este caso, podemos entenderla en su más amplio sentido, para conocer la calidad de lo que estamos compuestos y también para limpiar, en este caso, el elemento el cual Dios está refinando, que es nuestro corazón. Así que cuando nos enfrentamos a pruebas en la vida, tenemos que entender que es el Señor, primeramente, es el Señor. Independiente si estas pruebas vienen por disciplina, vienen como una prueba global o mundial como la que estamos viviendo, que puede ser a su vez un juicio para algunos y a su vez una prueba de fe para el pueblo de Dios. Pero en ambos casos es el Señor quien lo permite. Debe usted recordar que aunque el que pretende y planea el mal sobre la vida de los hombres es Satanás, pero aún él trabaja bajo el límite que Dios le ha establecido. Y sus malas intenciones incluso Dios las usa para el beneficio, para los beneficios de Dios. Y el beneficio de Dios es la refinación de nuestro corazón. Así que toda prueba debe ser entendida como un elemento en las manos de Dios para nuestra perfección, para la perfección de todos nosotros. Dice en un lenguaje más sencillo, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Amén. Y está hablando del fuego. ¿Amén? De hecho, es tan importante esto que cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios, les dice que en el cielo la prueba de cada uno, o la obra de cada uno, perdón, será probada. Y está hablando de lo mismo, será pasada por fuego. ¿Ah? Y dice claramente en el Corintios capítulo 3, verso 13, capítulo 1, capítulo 3,
1 Corintios capítulo 3, verso 13, la obra de cada uno será manifiesta, es decir, se dará a conocer, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Otra vez están los mismos elementos. No sabemos cuál va a ser el fuego de Dios que Él va a utilizar en el cielo. No se nos revela de qué manera Él va a hacer que ese fuego sea puesto sobre toda nuestra vida para ver la calidad de lo que nosotros estábamos haciendo o la calidad que componía nuestro accionar en ese momento. No lo sabemos, pero sí sabemos que es Dios, una vez más, quien se encargará de limpiar, amén, de separar la escoria, lo bueno de lo malo, para ver concretamente cuál es la calidad de la obra, en este caso, y como lo dice en Proverbios, la calidad del corazón del creyente. Amén. Así que cada vez que la prueba viene, es Dios quien empieza a separar, es Dios quien empieza a probar, es Dios quien empieza a tratar de que en nosotros reluzca lo que somos. Amén. Y quiero hablar lo que somos porque dice una palabra del Señor que me ha llamado mucho la atención en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, del verso 10 al 13. Y un verso antes está diciendo el Señor, yo vengo pronto. Y aquí el Señor viene pronto. Y en esta urgencia, el mensaje avanza en el verso 10 dice, y me dijo, no selles las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Una urgencia le pone el Señor. El tiempo está muy cerca, así que está tan cerca, y aquí aparece lo siguiente, verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y vuelve a decir, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿O qué quiero decir? ¿Qué me ha hablado el Señor a través de esta palabra? Cada vez que estamos en prueba, en aflicción, en realidad surge de nuestro corazón lo que verdaderamente somos. Cada vez que estamos bajo una situación compleja como la que la estamos viviendo, y escuchamos las noticias y miramos a nuestro alrededor, y no quiero hablar solamente de las cosas que tienen que ver con esta enfermedad, sino con aquellas situaciones difíciles que esta enfermedad en el mundo nos está haciendo vivir de manera indirecta. Por ejemplo, a nosotros los creyentes nos ha apartado de la congregación, nos ha apartado del templo, nos ha apartado de eso tan tremendo que probablemente en ustedes como en mí se está dejando sentir, que es la necesidad de vernos, de tocarnos. Entonces, todas esas cosas, esta aflicción en la que estamos siendo sometidos, que pudiera no ser mucho en realidad en relación a lo que viene más adelante, sin duda hace brotar de nosotros sentimientos, hace brotar de nosotros pensamientos, y nuestro corazón se inclina hacia alguna parte. ¿Amén? Y aquí empieza a producir nuestro corazón lo que verdaderamente le compone. Si nuestra fe es deficiente, si nuestra fe es pobre, probablemente de nuestro corazón brotarán miedos. Si en nuestro corazón en realidad no hay una inclinación a Dios, sino más bien nos damos cuenta que, de hecho a mí me sorprende cómo en las pruebas que Dios ha traído sobre nuestro país, cuando fueron los terremotos y el tsunami, cómo la gente, en lugar de volverse a Dios, fue a saquear los supermercados y surgió en ellos una violencia y una falta de temor de Dios, y uno pensaba, ¿y cómo puede ser esto? Y la verdad que la Biblia lo dice. En Efesios 2, 1 al 3, dice, y el Dios de vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, y aquí habla de la inclinación de los injustos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando somos afligidos y cuando somos probados, de nuestro corazón brota sencillamente lo que hay adentro. Es tremendo ver cómo el Señor dice, yo vengo pronto, deja que el que es injusto siga produciendo injusticia. Cuando miramos los videos, porque probablemente tenemos más tiempo que antes, y probablemente las redes sociales son la gran fuente de información a la cual tenemos acceso probablemente todos nosotros. Nos damos cuenta que el mundo está en cuarentena, todo el mundo está en cuarentena, en distintos lugares. Y vemos cómo, y a mí me ha sorprendido mucho, cómo en estos tiempos de cuarentena incluso el hombre lo usa para hacer estupideces, en otros casos, probablemente los más inofensivos, hacer tonteras, pero en otros casos verdaderas perversiones. Y los malos avanzan en su maldad. Sin embargo, los que son de Dios se vuelcan a Dios y empieza a diferenciarse lo que hay en el corazón de cada uno. Probablemente incluso dentro de nuestra propia casa veamos esta inclinación diferente. Cómo el hombre, el ser humano, va a producir lo que hay en su corazón. El que es justo buscará la justicia. El que es santo se santificará todavía. Porque esta necesidad, este sentido de urgencia que nos hace sentir el Espíritu Santo, de que Él viene pronto, nos hace buscarle. Los de fe viven la fe. Los que son hijos de ira seguirán en las corrientes que andaban, como andábamos nosotros antes. Amén. Así que nos dé de su gracia el Señor, porque estamos siendo probados en estos tiempos. Y hoy día, ¿cómo el Señor nos convoca a este culto, por ejemplo? Probablemente muchos hogares lo harán con alegría, con devoción, con respeto, participarán, se prepararán. Sin embargo, en otras partes costará mucho, porque no hay quien quiera tomar la directiva, no hay quien quiera inclinarse hacia Dios. ¿Cuántos mirarán con fastidio? A pesar del gran tiempo que tenemos. Y aquí nos daremos cuenta muchas veces que la inasistencia a la iglesia o la inasistencia a los servicios de Dios no tiene que ver con la falta de tiempo, tiene que ver con lo que hay en el corazón. Hoy que hay más tiempo que nunca, probablemente muchos estén optando, y ojalá no sean de los que están oyendo, pero muchos estarán optando por sencillamente hacer otras cosas, por sencillamente volverse a la vanidad o volverse incluso a la perversión. Nos ayude el Señor a nosotros porque se nos está probando como pueblo de Dios y ojalá en nosotros empiece a relucir la presencia de Dios, la esperanza en Dios, la fe en Dios. El hombre va de vanidad en vanidad, sin embargo se nos dice en un hermoso texto en el libro de Isaías, en el capítulo 26 del verso 3 al 4, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nos está diciendo que la recompensa de aquellos que en la prueba se inclinan a Dios, se inclinan a la fe y empiezan a producir los frutos de esta vida espiritual. Entonces ellos gozarán del beneficio de ser guardados en la perfecta paz de Dios. Los hombres que hacen torpezas, los que viven en estas perversiones. A mí me sorprende mucho porque el Apocalipsis, y me costaba entenderlo cuando era más joven, cuando era niño, dice que el sol calentará más que nunca y la gente morirá quemada. Dice que morirán una gran parte de los peces del cielo, del mar, que caerá una estrella del cielo y contaminará las aguas, cosas que hoy día son sumamente probables. Pero el lugar, dice, y siempre me sorprendió esto, que cuando vengan las plagas, cuando la gente sea consumida por las distintas manifestaciones de la ira de Dios, la gente en lugar de buscar a Dios dice que mirarán al cielo para maldecir a Dios. ¿Cómo es posible que el hombre, cuando está puesto a prueba y en aflicción grande, lejos de clamar a Dios por misericordia, blasfeme y siga avanzando en su maldad? Y eso es justamente porque son hijos de ira, no han conocido a Dios.
pero usted y yo le hemos conocido. Usted y yo, no sé cuánto hemos avanzado. Hermano, y escuche esto que le voy a decir. Sea usted un niño, sea usted un joven, sea un adulto. No sé cuánto hemos progresado en Dios, pero usted es un hijo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Así que, aunque sea una semilla pequeña la que ha sido sembrada en nosotros, como una semilla de mostaza, aunque esta fe nos ha costado practicarla y nos cuesta movernos con ligereza a las cosas de Dios, pero usted debe entender que cuando está en aflicción, si algo lo hace poner su pensamiento en Dios, no es porque usted sea una persona corriente, es que usted ha sido sembrado probablemente con alguna palabra de Dios. Hay testimonio de vida en usted. Amén. Así que en estos días yo quiero invitar a la iglesia a buscar al Señor. Mire este verso último que les leí. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, dice, en ti persevera, es decir, avanza, se progresa. Amén, progresa en ti. No es una persona que solo tiene una siembra de fe o una siembra de la palabra, sino aquel que te busca, aquel que busca a Dios, aquel que avanza y progresa en el conocimiento de Dios. Para esa persona hay completa paz. Y eso es lo que la iglesia necesita, es lo que el mundo necesita. Hermanos, en este tiempo que Dios nos ha regalado, porque es un tiempo precioso, no sé cuántos clamaron alguna vez por tener 1 o 2 o 3 días libres para compartir con su casa, para estar quizás de ocioso, quizás incluso para tener tiempo de cultivar nuestras relaciones familiares. Bueno, aquí tenemos, Amén. dentro de toda esta adversidad, la respuesta de Dios ha venido a nosotros. Bueno, seamos diligentes, perseveremos en las cosas de Dios, oremos más que antes, cantemos más que antes, que el mundo siga practicando su injusticia. Cristo viene y viene su galardón con él. Y si en nosotros se está dando evidencia de una fe genuina, si la aflicción nos hace poner nuestra esperanza en el Dios de los cielos, es porque hemos sido sembrados de verdad con la palabra de vida. Así que perseveremos en Dios y que no nos dejemos engañar y nos enredemos en esto. Empujemos a los nuestros. Dice la palabra que debemos forzarlos a entrar por la puerta estrecha. Es decir, tomar a los nuestros y empujarlos. Ojalá haya alguien en cada hogar que sea capaz de empujar al otro. Sabemos a veces que cuando hay falta de fe, la gente no mira estas cosas como una advertencia, no mira con el temor apropiado. Pero Cristo viene, hermano. Si no lo hicimos ayer, si no lo hemos hecho nunca, este es un buen día para comenzar. Mire, esto es como cuando nuestros padres salían y nos dejaban estudiando o haciendo una tarea, o nos encomendaban alguna labor en la casa y nos decían, a la vuelta tú vas a lavar los platos, a la vuelta quiero las camas hechas, a la vuelta tú vas a hacer esto otro, y resulta que mientras ellos andaban haciendo sus cosas, nosotros hicimos cualquier cosa menos lo que nos pidieron. Jugamos, nos desordenamos, miramos tele, no sé, todos tuvimos alguna experiencia como esa, pero cuando empezaba a llegar la hora, empezábamos a preocuparnos y empezábamos a correr y a tratar de hacer en un últimos minutos lo que no hicimos durante todo el tiempo para eximirnos del castigo. Bueno, aún eso, aunque no es lo ideal, es un temor apropiado. Para eso el Señor nos dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno, sea su obra, sea buena o sea mala. Así que movámonos, hermanos. Aunque no lo hayamos hecho antes, yo quiero desafiar a cada jefe de hogar para que tome su Biblia, tome su himnario. Si no hay quien cante, bueno, canten como les salga, pero hagan estos cultos, participen de la fe, motiven a los demás. Aunque a regañadientes alguno esté por allí, bueno, tráiganlo, siéntenlo, que escuche la palabra. Y si no quiere participar porque ya tiene edad y se manda solo, bueno, únjanlo, que se vaya a la pieza y allá lo ungen a la distancia, pero no lo dejen afuera de esta actividad espiritual que va a empezar a producir en nosotros, se lo doy firmado, se lo aseguro, una renovación, un pulimiento de nuestra fe. Teníamos una fe que en los tiempos buenos la desarrollábamos probablemente con cierta liviandad, pero hoy nuestra fe es más preciosa que el oro. Nos puede mantener en paz, nos hace sentir seguros, nos da esperanza. Así que
tome esta fe, la cual Dios está probando, y empiece a buscar a Dios diligentemente. Perseveremos en Él para que nuestra vida, nuestra familia y la de nuestros hermanos sea guardada en perfecta paz. Que el Señor bendiga esta palabra. Quiero invitarles a hacer una breve oración por ella. Pónganse de pie, por favor. La iglesia aquí presente. Amén. Señor, queremos dar gracias por esta palabra. Amén. Gracias porque has hablado a mi vida a través de ella. Señor. Quiero rogar por mis hermanos, por nuestros hogares, nuestras familias, para que, Señor, haya siempre alguien en ese hogar, aunque sea una hermana, un niño, Señor, si es solo él el creyente, que pueda buscarte, Señor, y encontrarte, que pueda perseverar en ti, ahora que el tiempo está corto, Señor. Que este tiempo de prueba produzca en nosotros, Señor, esta purificación de nuestra fe. Que nos volquemos a ti, Señor, y no nos volquemos tras lo malo, que no nos volvamos indiferentes, Señor. Parece que el miedo nos hace movernos un poco hacia lo correcto los primeros días, pero luego nos acostumbramos y volvemos. Señor, más bien perseveremos. Tu palabra dice: el que sea justo, sea más justo cada día. Santifíquese más cada día. Dejemos que los demás hagan lo que quieran. Estas responsabilidades son personales. Ayúdenos a buscar de ti cada día y perseverar en ti, para que seamos guardados en esta perfecta paz. Porque el que está en ti, Señor, cuando tú vengas, no tendrá miedo, sino más bien se gozará. Gracias por tu palabra. Guarda nuestra iglesia. Amén. Guarda a nuestros hermanos. Se lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios, Gloria a gloria Dios para para siempre. Hermanos, antes de terminar, quiero agradecerles por el esfuerzo de mantenernos comunicados durante esta semana. Probablemente eso se proyectará al futuro en un par de semanas, meses probablemente, no lo sabemos. Pero quiero recordarles también que nuestra iglesia, el edificio en el cual nos congregamos, tiene sus requerimientos, así que les animo para que ofrendemos con amor, con cariño, porque ustedes bien saben que en este grupo, no sé cuántos hay, 60, 70 personas, pero no son todos los que ofrendan el día domingo, y muchas personas se están quedando fuera de la colaboración material que necesitamos semana a semana. Así que ofrendemos con alegría, con esfuerzo, que nuestro compromiso en estos tiempos sea mayor que antes, entendiendo que hay muchos que no estarán formando parte de este esfuerzo. A los hermanos que se inscribieron con la cuota voluntaria el último domingo en la iglesia, quiero animarles que llamen a mi hermana Carolina, o ella les llamará, para que se inscriban con ese monto, si es que no lo hicieron, y a los que no estuvieron presentes también puedan inscribirse y colaborar con la iglesia mes a mes, porque la iglesia sigue funcionando. Amén. El templo sigue requiriendo sus gastos, sus necesidades. Esperamos que producto de esto igual bajen un poco, pero tenemos proyectos también a largo plazo que cumplir. Amén. Y necesitamos todos los unos de nosotros. Dios les bendiga. Les amamos mucho en el Señor, les extrañamos también. Y después del culto, cuando termine esto, yo les animo a hacer un gesto hermoso. Graba un pequeño video junto a su familia que participó, mándele saludos a la iglesia, súbalo a este grupo para que también nos veamos y podamos desearnos el bien de Dios. Dios les bendiga.